Cuando yo le digo a mami, mira, mami, decido hacer música, me voy con papi a los 17 años. Ella empieza a llorar, me acuerdo, en el pasillo de mi casa, empezó a llorar y me dice, Acho, no, el matrimonio de mi papá y mi mamá siempre estuvo, papi, en la cuerda floja, ¿verdad? Ese mundo Fuerte. es bien difícil. La economía es un sub y baja, se vale ponerte el codo, se vale ponerte el pie en ese ambiente. So, ella de ver, sufrir mucho con su marido, con su esposo, ahora ver que su hijo quiere entrar, pues le afectó mucho a mami. Y yo como quiera decidí por mis pantalones, yo no quiero ir para la música y para eso es que voy. Cuando entro en la música, me empezó a llamar mucho la atención, aparte de todo el alcohol. Y yo veía muchas personas que constantemente estaban con diferentes mujeres. Y eso de la música, poco a poco, lo que se canta, tú quieres vivirlo en cierta manera. Literal. Y, brother, yo empecé a convertirme en una persona que no fue lo que se me enseñó en mi casa. Me comencé a hacer muchas cosas escondido en mi familia. Me convertí en una persona que era una cosa en mi casa y fuera de mi casa era otra persona. Y comencé a experimentar el alcohol mucho el alcohol. Quise probar la marihuana. Y a toda esta mi familia no sabía nada. Y empecé también a querer buscar mujeres, como que a tratar de experimentar cosas de chamaquito. Y me empecé a sentir, brother, horrible. Pero ¿qué pasa? Ya mi hermana se había convertido a Cristo. ¿Tu hermana? Mi hermana ya se había convertido a Cristo a causa de la muerte de mi abuela. Y mi hermana llevaba como 7 años convertida sola. Y yo no le hacía caso. Pero un día, y me convertí adicto en la pornografía también. Yo estaba bien atado, brother, súper atado. Y la paga del pecado es muerte, papi. La Biblia lo dice. Y muchas veces, aunque tú no sabes que estás pecando porque te acostumbraste a hacerlo, porque te criaste en un ambiente donde lo bueno es malo y lo malo es bueno. Exacto. O sea, que el alcohol, como yo lo veía tan normal, no era malo, no era pecado para mí. Pero el pecado lentamente te va consumiendo, aunque tú no te das cuenta. Sobre la carga que yo, como yo te dije, estaba bien atado. Sí, exacto. Ya yo me estaba atando y eso me estaba volviendo como un infeliz. ¿Qué pasa? Que yo entro una vez a mi casa y escucho de madrugada. Yo acababa de hacer una barbaridad y entro de madrugada y escucho a mi hermana llorando desde lo lejos y me pego a su cuarto. Y yo recuerdo que yo la escucho, ella estaba orando por la familia. Ella estaba orando por mí. ¿Qué pasa? Yo hice cosas tan sucias que yo decía, Dios no se va a fijar en mí. Yo decía, Dios no se va a fijar en mí. Como que yo escuchaba la oración de ella y lloraba y decía, como que será Dios en serio de fijarse en mí, será capaz Dios. Y porque uno se siente bien sucio. Yo comencé a tener sueños con Dios. Y hubo un sueño que me marcó mucho porque yo no conocía nada de la palabra. Pero tuve un sueño en donde, papi, yo veo a Jesucristo que lo están crucificando. Y yo veo que él era un hombre de carne y hueso que le dolía cuando le daban latigazo. Y yo veo eso en el sueño y yo me sorprendo. Y yo decía, Dios mío, si a ti te duele, tú estás sufriendo. Y yo veo todo eso y yo veo que le mueven la cruz para ver si los clavos lo aguantaban. Y de momento escucho una voz literal en mi oído que decía, mira lo que hice por ti para que sigas pecando. Y de momento veo los huesos de sus piernas que no estaban rotos. Y literalmente eso es algo de la Biblia y yo no sabía nada de eso. Cuando yo le cuento ese sueño a un amigo mío, mira, tuve un sueño, me estoy volviendo loco, yo siento que Dios me está llamando. Y yo le dije, mira, yo vi los huesos del Señor, no estaban rotos. Y él me dijo, mira, pues por la Biblia quiero que sepas que al Señor no le rompieron los huesos de las piernas. A la gente que crucificaban, como ellos tenían que levantarse con las rodillas para poder respirar cuando estaban crucificados, para terminar de matarlo, le metían en las rodillas y le rompían los huesos de las rodillas. Wow. Pero a Cristo no se la rompieron. A él no le rompieron los huesos porque ya lo habían matado de tanto que le dieron. Exacto. Cuando él entregó su espíritu, Padre, que él dijo, consumado es, que entregó mi espíritu, él ahí, en ese momento fue que él muere. Y cuando le espetan la lanza, está bien, está muerto, no hay que romperle los pies, no hay que romperle los huesos. Sin embargo, los otros dos crucificados le rompen los huesos. Pues yo vi eso en el sueño sin saber de la Biblia. Eso yo sabía que era Dios que me estaba hablando. Esa última parte de los huesos fue la confirmación de que Dios me estaba hablando. Wow. Cuando yo le explico eso y él me enseña por la Biblia, yo dije, no, papi, Dios me está llamando. Súmale a eso que Noriega, de Looney Tunes y Noriega, se había convertido y llegó al estudio a hablarme con urgencia de Jesucristo. Y yo decía, no, papi, no puede ser. Súmale a eso que yo estaba produciéndole a un primo mío que cantaba música secular
De la noche a la mañana me dice, primo, tuve un encuentro con Jesucristo, no voy a hacer más música, borra todo lo que hemos hecho. Y yo dije, yo estaba volviéndome loco, pay. Yo decía, Dios, tú eres real, tú me estás llamando. Comienzo a establecer una relación con él. Me acuerdo que mi aposento era el baño. Empiezo a hablar con Dios, pero ¿qué pasa? Me invitan para la iglesia y voy para la iglesia, una marquesina, la iglesia era en la casa de Gocho. Wow. Cuando yo llego allí, papi, llegó un profeta. Yo creo en los profetas. Y el tipo sin conocerme, sin nada. Yo llegué allí, papi, quebrado. Pero tú sabes, papi, quebrado. Y el tipo me llama. Me dice, así te dice el Señor. Él me dice, porque Dios te va a utilizar sin conocer. Dios te va a utilizar para traer a tu papá a los caminos del Señor. Dios te va a utilizar para que traigas a tu familia a los caminos, a los pies del Señor. Y yo veo, y me empezó a hablar de la música, y yo veo que la música y que lo que antes utilizaba para destruir y para maldecir, ahora Dios lo va a utilizar para bendecir y para dar vida. Vas a impartir vida en donde otros impartieron muerte. Te voy a usar para esto y esto. Y me empieza unas palabras. Y me empieza a decir que el plan que Dios tenía conmigo era mayor que el mío. ¿Qué pasa? Yo digo, Señor, pero sabes que a mí me va bien. Yo estoy trabajando con los artistas más grandes. Mi plan está súper bien. Pero Dios me empieza a decir, lo que yo voy a hacer contigo es mucho más grande de lo que tú puedas pensar. Mucho más grande de lo que tú tienes planificado para tu vida. Papi, no me puedes resistir. Súmale a eso el amor que recibí de Dios, el perdón que recibí de Dios, yo siendo tan sucio. Y estuve un año en la iglesia como un hipócrita. Porque estuve un año en la iglesia que no me atrevía a soltar el mundo. No me atrevía a soltar el alcohol, no me atrevía a soltar las mujeres. Pero no me cansé de ir. No me cansé. Papi, Dios no se cansó conmigo. Hasta que llegó el día en donde me rendí completamente. Me rendí. Y dije, papi, que se haga tu voluntad en mi vida. Se haga tu voluntad en mi vida, papi, que tuve que renunciar a todas esas cosas. Pero no me dolió. Porque fui conociéndolo. Fui conociendo. Cuando tú conoces, por ejemplo, yo no te puedo decir, yo no le puedo decir, por ejemplo, a una persona que yo acabo de conocer hoy, te amo. Hacho, te amo, en verdad, te acabo de conocer. Pero mientras más tú vas conociendo a una persona, más tú la vas amando. ¿Tú sabes por qué la gente no ama a Dios? Porque no lo conocen.